el mercado. Bien, chicos. Está tomando un poco de fuerza el mercado. Esperemos que ojalá y la pierda. Les voy a enseñar a ustedes también cómo a veces saber cuando ya ustedes entran en un trade, cómo saber si dicho trade lo van a perder o lo van a ganar. ¿Sí? Obviamente cuando estamos en un bloque de órdenes de forma correcta. Y es, les voy a explicar rapidito. Ustedes entran, por ejemplo, ustedes identifican su bloque, vamos a suponer que ese sea mi bloque. Yo identifico mi bloque, yo digo, yo tengo mi bloque de órdenes y entonces yo a partir de aquí, ven, perdón, yo a partir de aquí lo que a mí me interesa a mí es saber básicamente qué va a pasar con mi trade, si tengo mayor probabilidad o menor probabilidad de que esto se salga positivo. ¿Dónde está la herramienta aquí? Entonces, ¿qué pasa? Miren, resulta que el bloque todo bloque tiene básicamente como dos zonas, por decirlo así, y es nuestro open de la vela, suponiendo pues que la vela haya abierto acá, por supuesto, nuestro open de la vela, nuestra zona del 50% que se le conoce como Fair Value Gap y el cierre de la vela. Ahora bien, ¿qué dice la teoría? Ojo, la teoría, recuerden que en el trade todo es teoría. La teoría me dice que si el mercado viene y entra y puede que supere el 50% de la vela, pero con una diferencia, y es que viene, por ejemplo, entró y cuando entró lo que hizo fue esto, al final el cierre lo tuvo por debajo del 50%, no importa que haya tenido una mecha, no importa que haya tenido una mecha, he hecho una mechita, un ejemplo así, porque entró una mecha incluso con más fuerza, no importa, pero me cierra por debajo del 50% de la vela, la teoría dice que mi probabilidad dentro de ese trade aumenta drásticamente. Es decir, que si tiene una probabilidad de un 50-50, porque hasta ese momento esa es mi probabilidad, yo voy a tener una probabilidad hasta un 70% de que ese trade salga a mi favor, ¿sí? Con la vela que haya entrado con fuerza, claro está, ¿cierto? Eso dice la teoría, ¿sí? Entonces, básicamente cuando veamos eso, tenemos mayor probabilidad. Ahora, ¿qué pasa cuando la vela lo que hace es que cierra por encima del 50%? Lo mismo, y es que mi probabilidad a nivel estadístico disminuye drásticamente, ¿sí? Disminuye drásticamente. ¿Por qué? Porque ya quiere decir que el precio tiene la suficiente fuerza para seguir subiendo. Ahora, ¿por qué se dice eso? Porque resulta que aquí, en el 50%, en el Fair Value Gap, se supone que está el mayor volumen de transacciones. Es decir, el mayor volumen del bloque de órdenes está aquí, en el 50%. De cuando entra y logra cerrar por encima de él, nos está indicando que dicho volumen lo quieren cambiar. ¿A qué? A que se supone que debería caer, ¿cierto? Un ejemplo, en este caso quieren cambiar el flujo de órdenes alcista, es decir, que rompe, regresa, que básicamente es lo que algunos llaman como el gas, es decir, que rompería, regresa, activa nuevamente y ahí sí continúa al alza, ¿cierto? Hemos visto esto, que el precio viene, entra, rompe y lo que hace cuando regresa, allí activa y continúa. Bien, excelente. Bueno, ahora sí vamos a hablar de otro pequeño aspecto muy importante y vamos a hablar un poco de liquidez. Acá, ya podemos eliminar esta de acá. Ya recuerden que ahorita la mando al grupo, no se preocupen. Entonces vamos a hablar de liquidez, ¿cierto? Algunos aspectos en cuanto a la liquidez. Que lo hice. Bueno, nuestro rango operativo, vamos a tocar un poquito el tema rango operativo rápido antes de irnos a liquidez. Nuestro rango operativo consiste básicamente en qué. La teoría nos dice a nosotros lo siguiente. Vamos a quitar esto acá. Y es, mi rango operativo consiste en mi high o mi low que el precio me haga, ¿cierto? En eso consiste mi rango operativo. Esto se los dejo claro, ¿por qué? Porque es importante que sepan que solamente de nuestro rango operativo lo identificamos de forma correcta. Ahí es donde nos vamos a comenzar a enfocar a buscar nuestros points, nuestros puntos de entrada, ¿cierto? Allí es donde debemos tratar de buscarlos como tal, ¿sí? Entonces yo identifico mi rango operativo, te voy a temporalidad mayor, por ejemplo, en una hora, identifico cuál es mi low, perdón, mi high fuerte y mi low fuerte, mi punto fuerte, lo identifico y tomo, por ejemplo, algunos que aquí vamos a tocar rápido también, aprovechando de matar, como dicen, dos pájaros de un solo tiro, es ya esto lo identifican bien, como nuestras zonas premium y nuestras zonas de descuento. ¿Cuál es nuestra zona premium? Todo lo que está por encima del 50% es zona premium para buscar ventas. Todo lo que está por debajo del 50% es zona de descuento para buscar venta. Todo lo que se encuentra entre la zona del 50% es la zona de equilibrio.
Listo. Para cuando ustedes escuchen ese término y la gente diga, no, estamos en zona premium. Ok, estamos en zona para posibles ventas. Estamos en zona de descuento y el precio está fuerte en zona de descuento. Y estamos hablando de que estamos por debajo del 50%, por ejemplo, en este caso, y que estamos con grandes posibilidades de buscar compras. ¿Listo? ¿Quedó claro hasta allí? Que no espero se hayan confundido porque yo doy la información rápido porque al final no hay que entrar en mucho detalle debido de que eh, son cosas que cuando las aprendemos las podemos manejar de una forma muchísimo mejor. Bien, listo. Entonces ahora vamos a hablar un poco de liquidez. Ahora sí, la liquidez, ¿qué es la liquidez? La liquidez básicamente es lo que mueve el mercado, ¿sí? La liquidez se encuentra por encima de cada high y por debajo de cada low, ¿cierto? Así como el mercado también tiene niveles de soporte y de resistencia que conocemos, ya les voy a enseñar el por qué el mercado rompe esos supuestos niveles de soporte y de resistencia y luego cae o incluso continúa, ¿sí? Entonces, allí por encima de cada low o de cada high encontramos millones y millones y millones y millones de órdenes pendientes en sell, en buy stop, en sell stop, ¿sí? Entonces allí están todas esas posibles órdenes pendientes. Ahora, la liquidez, ¿qué es? La liquidez es lo que mueve el mercado, es decir, que es el combustible para el precio, ¿cierto? Cuando el precio viene, toma liquidez, es donde el precio se acelera. Ok, ahora, ¿cuáles son los tipos de liquidez? Tenemos los equal lows, ¿cierto? Este es uno de los primeros tipos de liquidez. Vamos a hablar como de los, algunos comunes. Ah, no tengo el texto. Algunos comunes, ¿sí? Tenemos nuestros equal lows. Por sigla lo van a ver así. Estas son básicamente sus siglas. Chicos, aprendan a manejar los términos, a familiarizarse bien con ellos para que lo hablen como profesionales en el trading. Bien, ¿cuáles son los equal lows? Simplemente son estos. Básicamente, el precio hace esta gracia, básicamente. Entonces, decimos que todo lo que está por acá abajito, ¿sí? Todo por aquí abajito es liquidez, ¿sí? Aquí tenemos nuestros equal lows, ¿cierto? Toda esta zona por acá abajo es mis equal lows. Ya vamos a ver que es una piscina de liquidez que es muy similar a esta, pero como tal, es para que ustedes se hagan la idea de todo lo que está por debajo de cada low es liquidez, por debajo de cada low. Aquí, por debajo de este low, hay liquidez. Ahora, ¿qué son los equal highs? Le voy a ir dejando los términos para que los escriban, ¿cierto? Los tengan allí. ¿Qué son nuestros equal highs? Simplemente, básicamente lo mismo, pero a lo contrario, en resumidas cuentas. Sus siglas a las cuales ellos responden es simplemente estas. Ahora bien, ¿qué son los equal highs? Simplemente es que por encima de cada high hay liquidez. Esa es la teoría. Por encima de cada high encontramos liquidez. Entonces es por eso que a veces el precio viene y sube. Por eso hay algo que se llama captura de liquidez. Hace la captura de la liquidez y ya lo vamos a ver cómo la hace. Vamos a ver en el precio. ¿Sí? Entonces, por debajo de cada low hay liquidez, por encima de cada high hay liquidez. ¿Listo? Hasta allí vamos claro, ¿cierto? Sencillo de entender esto. Ahora bien, otro tipo de liquidez son los liquidity pool, ¿sí? Las piscinas de liquidez básicamente. ¿Cómo se forman? Ya los van a ver, se les va a hacer conocido bastante esto como tal. Los liquidity pools, acá liquidity pools, o piscinas de liquidez. Los liquidity pools simplemente son esto. Los liquidity pools es, ustedes ven que el precio hace esto, por ejemplo, hace dos highs iguales o lows, al final los va a dar igual. Entonces vemos que aquí en estos dos highs o estos dos lows, si fuera abajo, son dos highs o dos lows iguales, a eso se le denomina, ¿sí? Piscina de liquidez. ¿Qué pasa? ¿Y qué dice la teoría? Que dicha piscina es una tierra de dulce que va a ser como un imán para que el precio regrese una posible tercera vez, para luego, por supuesto, caer. En este caso, pues hablando del high, ¿cierto? Entonces, todo esto que está por acá arribita se viene a ser mi piscina de liquidez. Esto. Cuando hay dos o tres máximos iguales, a eso se denomina piscina de liquidez, liquidity pools.
Listo. Por supuesto, lo mismo para los lows, ¿cierto? Simplemente por debajo. Dos o tres mínimos iguales, a eso le denominamos nuestros liquidity pools. ¿Ves esto qué? A eso le denomino. ¿Van claros hasta ahí, chicos? Pero no me estén confundiendo. Ahora, espere, que me comí una letra. Liquidity pools. Ok. Para que ustedes les doy los términos, como les digo siempre, para que los puedan estudiar. Otro tipo de liquidez también son las líneas de liquidez. Las líneas de liquidez, como su mismo nombre lo dice, es simplemente esto. ¿Sí? Cuando tenemos que los traders retail, ojo, con este término no es que se esté atacando a nadie, todos somos retails, ¿sí? Que muchos no, que los traders retail son los que operan con soporte y resistencia. No, los traders retail somos los que operamos acá como minoristas, que es diferente. Bien, nosotros los traders retail, los que operan con los términos de soporte y resistencia, dicen que esto, el precio, una línea de tendencia, la respeta una vez, la respeta la segunda vez y que posiblemente al llegar por tercera vez buscaríamos nuestra posible entrada y podíamos. Claro que se puede vender ahí. Ahora, esto se le denomina línea de liquidez. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? Porque, permítame, porque recuerden que ya les dije lo de la teoría. Por encima de cada high hay liquidez. Entonces, ¿qué es una sucesión o una línea de tendencia o una tendencia? Simplemente una sucesión de qué? De, por ejemplo, en este caso, bajo más bajo, es decir, lows y highs, ¿cierto? Pero en este caso, mid highs más bajos. Entonces, si al final esto es un high, ¿qué quiere decir? Que tiene liquidez por encima de ello. ¿Listo? Todo eso es liquidez. ¿Vamos claros hasta ahí, cierto? Bueno, ahora bien, entendamos una cosa. Allá afuera nos enseñan también lo siguiente y nos dicen, mira, cuando el precio hace esto, viene por ejemplo, el precio acá, está, se frena por segunda vez, nos dicen, bien, tenemos una zona de una posible resistencia, que se dice a nivel de teoría, se dice, si esto es una zona de resistencia, toda esta zonita de acá es una zona de resistencia, ¿qué debemos hacer? Vender, ¿cierto? Eso nos enseñan allá. Lo cual está bien, claro, si funciona está bien, no hay ningún problema. Debemos vender, pero resulta que muchas veces el precio lo que hace es que viene y donde se supone pues que era la zonita bacana para venta, nos da un respirito y luego viene y paz, nos saca. Con esa sacada viene otro problema y es que dicen allá afuera, mira, si el precio ya rompe nuestra zona de resistencia, lo que vamos a hacer es toda zona de resistencia rota se convierte en una zona de soporte, ¿cierto? Entonces esperamos que el precio suba por allá y que cuando regrese lo vamos a esperar con todas las de la ley para meternos en una compra. ¿Y qué viene y hace el precio? Claro, viene y hace lo que algunos denominan un pullback y lo que hace es que termina barriendo. Entonces, nos sacan la compra y nos sacan la venta. Oye, pero ¿por qué? Simplemente porque lo que el precio estaba haciendo era una captura de liquidez, es decir, al momento que rompe como tal por acá, por estas zonas, lo que está haciendo es tomando liquidez porque esto es un imán para el precio porque hay liquidez. Liquidez es dinero, 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 millones y millones y millones de dólares en dinero. Entonces, al haber tanto dinero, el precio lo que tiene que hacer es tomar combustible porque eso es la liquidez y luego sí va a caer. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado perdón, en esas zonas y no caer allí, en las capturas de liquidez. Ahora, una captura de liquidez bien en el precio, ¿cómo se puede ver? Así. Vamos, por ejemplo, no sé, aquí en una hora, a tratar de buscar ejemplos en una hora. Miren, acá. Vamos a ver una cosa, permítanme. Sí, acá, miren. Esta es una captura de liquidez. Por supuesto, no me voy a bajar más de temporalidad para que nos quedemos acá. Esto es una captura de liquidez, ¿cierto? Aquí hay una captura de liquidez. Porque ¿qué es lo que hace el precio? Viene y esto básicamente que podía funcionar como mi último high, ¿cierto? ¿Qué hace el precio? Viene y lo que hace es que lo rompe, simplemente barre, activa todas estas órdenes que está acá y luego cae, ¿sí? A eso se le denomina captura de liquidez. ¿Dónde puede haber otra captura de liquidez? Acá. Entonces, cuando ustedes comienzan a mirar el mercado, se van a dar de cuenta que está lleno
dichas capturas de liquidez. La captura de liquidez lo que hace es que barre, ¿sí? Toma la liquidez toda la que está por debajo de ese último low, perdón, y continúa hacia el alza. Si ven como el precio de ahí se dispara, si ven como el precio a partir de aquí se disparó hacia abajo. Entonces, eso es lo que básicamente el precio hace. Captura liquidez, es decir, captura combustible para luego poder continuar su movimiento. Por ejemplo, esto que está acá, captura de liquidez. ¿Sí? Captura de liquidez, captura de liquidez, ¿sí? De esa forma se representa en el gráfico, ¿cierto? No son difíciles de encontrar y son fáciles de entender y saber el por qué el precio genera eso. Ahora bien, algunas veces estas WITs, recordemos que las WITs son los bloques de órdenes que pueden estar situados en velas, debemos tenerlos presentes porque en otra temporalidad menor puede que aquí sí ya tengamos un bloque de órdenes como tal, ¿sí? Y podemos buscar una posible entrada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya sabemos que el precio hizo su captura de liquidez como tal, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí tenemos una zona potencial para tratar de buscar ventas como tal. Uy, hasta aquí nos sacó en un momentico. Vamos a esperar nuestra segunda zona. Ojalá, ¿saben qué le esperaría yo para que mi segunda zona esté un poco más potencializada? Que aquí ojalá me haga una reversión. Obviamente no puedo decir hasta dónde porque sería falso, pero hablando solamente de una reversión, un pequeño retroceso y luego si venga para activarme mi orden. Si hace eso, les digo que nos aumenta la posibilidad de que el trade salga a nuestro favor. ¿Sí? Eso es lo que me gustaría sobre todo ver a mí para que el trade tenga muchísima más probabilidad. ¿Sí? Para mí. Porque acá cuando llegó en ese punto me hubiese gustado muchísimo que diera dicho retroceso. Veamos una cosa acá. En lo personal me hubiese gustado muchísimo, me gustaría muchísimo más dicho escenario. Bien. Chicos, hasta ahí con lo que estábamos hablando respecto al tema de las tipos de liquidez. ¿Les quedó claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Está claro hasta ahí? Que no quiero que se me vayan a Sí, confundir. profe. Listo, perfecto, chicos. Bien, perfecto. Ahora bien, bien, perfecto, excelente. Creo que explico un poquito claro, ¿no? Bien, entonces, ya básicamente hemos conocido parte de los diferentes tipos de liquidez que vemos en el mercado, ¿cierto? Dichas liquidez, nosotros, como les decía, el mercado nos ayuda, con esto nos ayudamos muchísimo porque esto nos ayuda a potencializarnos drásticamente el entendimiento en el precio, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a ver otro gráfico que no esté rayado y que se preste para poner ejemplos. Por ejemplo, vea, cuando nosotros comenzamos a ver el mercado, nosotros comenzamos a marcar nuestros BOS, ya sea los internos, ¿cierto? Por ejemplo, perdón. Entonces vamos marcando nuestros BOS internos como tal, ¿sí? Y por supuesto también nuestro BOS fuerte, o en este caso, pues nuestro propio high, ¿cierto? Bien, entonces los marcamos. Bien, perfecto. Cuando tenemos allí eso, ¿qué pasa? Por ejemplo, miren acá. Todo esto aquí decimos tenemos liquidez. La liquidez externa, que en este caso es esto, liquidez externa, algunas veces no cobra mucho valor si la sabemos utilizar a nuestro favor. Cuando digo que no cobra mucho valor, me refiero que no nos va a afectar mucho, ¿cierto? ¿Qué hizo aquí el precio? Muy levemente hizo una captura de liquidez, ¿sí? Muy levemente, como pueden ver ahí, como por un pit quizás, hizo una captura de liquidez, ¿cierto? Cada a partir de ahí se ven como sufre dicha reversión y el precio intenta regresar y no puede. ¿Por qué? Porque ya no puede porque no tiene sentido, no hay dinero. Al no haber dinero, lo que hace es que continúa su movimiento al alza. Ahora, cuando nosotros logramos identificar esto, podemos tranquilamente nosotros decir, bien, al no tener el precio más razón para volver, porque se acabó el dinero en esa zona, nosotros sabemos que si el precio se está impulsando hacia la alza, tenemos mayor probabilidad de que el precio ahora venga a descontar, como lo hizo acá, ¿cierto? ¿Qué vino a hacer el precio acá? Rompimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya el dinero, ¿cuál era el dinero que faltaba por buscar? Acá, ¿cierto? Ese era el dinero que faltaba por tomar como tal. Esto ya se nos convierte en un boss, ¿cierto? Así de sencillo, chicos.
¿Qué era esto antes de que el precio regresara? Era liquidez. Todo esto que estaba aquí antes de que el precio regresara era simplemente liquidez. Todo esto. Tenía el precio, todo esto era liquidez como tal. Ya regresa el precio y cuando el precio después que regresa y la toma toda y que se nos convierte en un rompimiento estructural, un boss. Así de sencillo. Ese es el lenguaje del precio, ¿sí? No hay que complicarnos porque a veces tanta cosita allá afuera nos complica la vida. No, no. Inicialmente todo high y todo low que están allá quietecitos es liquidez. Son liquidez y el precio va a buscar neutralizarla. ¿Por qué? Porque él toma el dinero, ¿sí? Yo quiero que ustedes lo entiendan de la forma más sencilla. Hay millones de dólares aquí abajito que hace el precio, los toma como combustible para luego despegar. Eso fue lo que el precio hizo, de una forma sencilla. ¿Qué está haciendo el precio acá? Cuando ya toma todo este dinero, uno dice, bueno, toma este dinero, continúa hacia la alza, en este caso, continúa todavía hacia la alza porque todavía está arriba. ¿Qué está haciendo el precio ahí? Sencillo, chicos, al momento que el precio toma todo este dinero, o sea, tiene la fuerza de toda esta subida, ¿cierto? Toma todo este dinero, todas las compras que estaban acá, perdón, todas las ventas que estaban acá había millones y millones de dólares situados en sell limit y demás. Ahora, ¿qué hace el precio? El precio tranquilamente puede tratar, recordemos que estamos trabajando o estamos viendo un algoritmo, ¿cierto? Este algoritmo, ¿qué hace? Lo que hace es que todas estas posiciones que está acá las aprovecha para poder cerrar todo esto que está aquí, ¿cierto? La cierra que en positivo, por supuesto, y acá todo esto lo puede abrir. Todo esto es venta, todo lo que está aquí. Todo esto es venta para el algoritmo. Pero, como tal, mientras el mercado siga cayendo, ¿qué va a hacer el algoritmo? Comprar, comprar, comprar. Aquí, ¿qué hizo? Vender, vender, vender. ¿Sí? Como ya hizo eso, ¿qué es lo que quiere el precio ahora? Tumbar, o el algoritmo más bien, tumbar el precio para cerrar todas estas órdenes que estaban por aquí, cerrarlas de forma positiva. Por eso es que se dice que la función del IDA o del algoritmo es entregar el precio de manera eficiente y entregarlo es buscar la liquidez, liquidez en el precio. Por ejemplo, order blocks, millones de órdenes, lo que el precio debe venir en cualquier momento es cerrar dicha liquidez. Ahora, el hecho de que venga y entre al order block o entra a la ineficiencia, todo esto que está aquí, una ineficiencia grande, no quiere decir que el precio tenga que rebotar, que ahí es donde a veces entran a cometer los errores de interpretación. No, es que si llega tiene que rebotar, no, si llega tiene que rebotar, no. Esto es un imán, es decir, hace que el precio venga. El precio puede pasar por aquí y llegar hasta acá abajo, pero se cumplió el objetivo. ¿Cuál era el objetivo inicial? Que el precio llegue, entregar el precio de manera eficiente, ¿sí? No se vayan a dejar confundir ahí, porque hay quienes allá afuera enseñan y dicen, no sé, el precio llega aquí, tiene que subir. No, no precisamente. Lo único que sí sé y les puedo decir es que el precio va a llegar ahí, va a llegar a esta zona, es lo que tengo marcado acá, va a llegar. Mi pregunta, Einar, ¿se va a frenar? Ahí sí no, ahí sí no, ahí sí no te lo puedo decir, no te puedo decir un sí, no te puedo decir un no. Lo que yo te puedo decir es que va a llegar. ¿Por qué? Porque la liquidez me está mostrando que es así. Liquidez expuesta o ineficiencia, tiene que rellenarlo. Eso es todo. Toda ineficiencia que el precio tiene, se tiene que rellenar. Entonces sabemos que va a llegar, ¿sí? Entonces por ese punto ya tenemos un punto de partida grande. Ahora, ¿qué pasa? Si ya yo sé que el precio va a llegar ahí, yo lo que puedo hacer tranquilamente es a nivel estadístico, esperar que estadísticamente el precio me dé la ventaja, poner una posible compra, take profit, último high, último máximo, y ahí esperarlo, estadísticamente. ¿Por qué? Porque yo al menos sé que no voy a estar como un tonto aquí teniendo órdenes sin sentido. O sea, díganme ustedes, ¿qué sentido tiene poner una orden acá si yo supiera que el precio no va a llegar? No, vamos a poner una orden donde sabemos que el precio va a llegar. Lo que ya debemos esperar es que estadísticamente nos respete y nos dé un poquito de drawdown, por supuesto, que nos juegue aquí en el stop, pero que al final nos dé nuestro take profit. Chicos, hasta allí. ¿Todo claro? ¿Puedo rayar el gráfico por una pregunta? Sí, claro. Bien pueda. Toma agüita. Sí, ahí ya lo puedes hacer listo. Voy a activar el micrófono para que hagas la pregunta bien. Espero pues que a todos los demás les esté quedando claro, ¿cierto? No sé si siento que estoy hablando de ese mucho, pero creo que les está quedando claro ahí. Bien, Julio, ¿cuál sería la pregunta que
que tendrías en cuanto a lo que estamos hablando. Einar, buenas noches. Buenas Einar, noches, ¿sí? ahí en esa raya que te marqué, según tengo entendido, pues, o lo que yo he estudiado, Sí, yo sigo manejando ese tema de ahí como liquidez. Con lo que tú me dices, ya no sería una liquidez porque la tomo abajo en el último high, en el último low, perdón, en el último strong low. es de Entonces, acá, eso, ¿cierto? sí, en el último strong Bien, low lo tomaría. En la raya que te marqué, que se corrió sí, sería las de aquí, de básicamente. acá, ya no sería válida la liquidez, porque Bien, ahí sí me perdí, buena porque yo pregunta. lo tenía, para mí es liquidez, pues con lo que he Sí, aprendido, eso es una liquidez, tarde o temprano el precio la va a ir a tomar, a liquidar, pero tengo esa duda. muy bien. La respuesta como tal y concreta es sí, sí es liquidez, pero debe tener un factor adicional. Y es que, mira, esto es lo que le denominamos básicamente liquidez interna del mercado o las IRL, ¿sí? Ya que esto es digamos, otro temita que tengo que tocarles para que se puedan familiarizar 100% con ella. Ya esto viene siendo las IRL. Entonces, ¿qué va a pasar? Mira, cuando nosotros tenemos nuestra zona, suponiendo que esta fuera nuestra zona, ¿cierto? Una posible entrada, ya esto nos funciona a nosotros como liquidez interna. ¿Liquidez interna para qué? Causante de que el precio regrese, ¿cierto? Todo hasta de acá. Causante de que el precio regrese. Ahora, esta liquidez interna, para mí, y en lo que yo he aprendido, cobra muchísimo más valor cuando el mercado, por ejemplo, vamos a suponer, viene y comienza a invalidarla completamente. ¿Por qué? Porque la interpretación de ella, perdón, así, ahí perfecto. La interpretación de ella es que cada neutralización de dicha liquidez me la valida. ¿Sí me hago entender? Es decir, que cuando el precio pasó por aquí, en este caso ya viene y podríamos, digamos, poner esta raya para que nos identifiquemos bien, cuando cuando cruza, en este caso, ahí me la valida, como que confirmación de que verdaderamente era liquidez interna del precio y que estoy en una zona potencial, en este caso, para compras. Si estamos claros hasta ahí, si te respondí la Sí, pregunta. sí, correcto, Listo, ya me perfecto. queda, sí, es Entonces, una liquidez que va a ir tomando a eso, futuro. exacto, muy bien. La tomamos principalmente a futuro cuando el mercado vemos que regresa. ¿Por qué? Porque resulta que algunas veces nos basamos en esta liquidez interna. No, nos basamos en estas liquidez internas y resulta que el precio no nos llega muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ¿era liquidez o no era liquidez? Entonces, yo en lo personal siempre la suelo tomar más cuando el precio ya viene y me la va confirmando, ¿sí? Entonces digo, ok, listo, perfecto, llegué, veo el mercado, oh, me la viene confirmando, ok, esto es liquidez. Al ser liquidez me ayuda para mi interpretación en qué, de que el mercado me dice que si yo voy a tomar un order block, debe tener captura de liquidez por debajo, como por ejemplo este order block. Ah, para el que me preguntaba, captura de liquidez por debajo, ¿cierto? Vamos a quitar el cuadrito. Captura de liquidez por debajo, como lo hizo aquí Rum, barrió. Preferiblemente ojalá fuera un bloque de órdenes que tenga más cuerpo, pero nos sirve de ejemplo este tranquilamente. Debe tener ineficiencia o imbalance, que al final es lo mismo, que sería todo esto que está acá, y adicional a eso, debe tener aceleración, ¿cierto? Eso es básicamente, digamos, en resumidas cuentas, lo que es la teoría de los order blocks, ¿cierto? Sí, estamos claros hasta ahí, pero un momento. eh, y por supuesto que no debe estar mitigado, ¿cierto? Como en este caso, que no está mitigado. ¿Qué es el hecho que no esté mitigado? Es decir, que el precio no lo haya tocado, porque hay bloques que han tenido una o dos mitigaciones. Es decir, hay precios que bloques, por ejemplo, aquí, entra al bloque, se regresa, vuelve y lo toca, ¿sí? Entonces ya decimos que el bloque ha sido mitigado por segunda vez o incluso a veces por tercera. He visto bloques mitigados hasta por 5 veces, que preferiblemente no esté mitigado en ningún momento, ¿sí? Entonces tenemos captura de liquidez por debajo, tenemos imbalance o ineficiencia, tenemos aceleración y que por supuesto no tenga, perdón, lo otro, liquidez interna, ¿cierto? La IRL. Entonces, lo que les decía, esto aquí como tal sería básicamente mi liquidez interna, esta, la podemos tomar como liquidez interna, sí, pero a mí me gusta más, en lo personal me ha funcionado más cuando viene el precio y me hace algo como esto, entra, se regresa un poquito
y ahí luego sí entra a mi bloque. Esta liquidez interna a mí me ha funcionado y me funciona muchísimo más. No quiere decir que estas no sean, no, estoy hablando de que en lo personal he notado que me funciona más este tipo de liquidez interna, a mí, ¿sí? Entonces eso es lo que tiene que tener, listo. Allí en el grupo las voy a volver a pasar un momentico, las reglas de los order blocks para que entienda de qué estamos hablando, ¿cierto? Las 4 reglas básicamente allí están, ¿sí? Esto debe tener un order block para que sea válido como tal. Entonces yo lo tomo de esa forma. Bien, chicos, preguntas, inquietudes, traumas, todo está claro. El viejo Einar sí se hizo entender hoy. Gracias. Uy, tiene el azúcar encima. Ajá. ¿Sí me entendieron todos? Muy claro, bien, perfecto. Excelente, chicos. Bueno, chicos, esta estas 2 clases, las voy a subir al canal de YouTube ahorita en un ratico y las podrán repasar, ¿sí? Pueden repasar la clase de los shots, que son tremendos, créanme, lo digo por experiencia, los que ya lo han usado o han visto al menos videos saben que son tremendos. Ahí vea cómo nos sacó aquí básicamente como si fuera como especie de un barrido, pero no hay trauma. Vamos a esperar nuestra segunda zona. Ojalá cumpla lo que les dije, el pequeño retroceso y tendremos mayor posibilidad. Bueno, chicos, muchas gracias. Voy a tratar de vez en cuando que no tenga el espaciecito. Es que a veces me ocupo mucho por ciertas otras cosas que en el día hago. Entonces, cuando tenga el espaciecito, tratar de hacerles videitos explicativos de cómo tomo mis entradas para que ustedes los vean. ¿Sí? Vean entradas, tanto las que se me hagan esto. A mí no me gusta, yo no le veo garbo ocultar un stop. Si me salta el stop, me salta el stop. ¿Sí? Yo lo que si no voy a estar como mandándole a ustedes por el grupo mucho es cuánto me saltó. Un ejemplo, si perdí $1,000, 10,000 o lo que sea, eso sí no me voy a poner. Pero ustedes saben cuáles son mis stocks, también saben cuáles son mis ganancias. Cuando se me regresa un trade, que a veces lo he tenido casi un 90-95% y por estar de avaricioso, se me regresa en su totalidad. Me da igual, lo acepto. Cometí el error, se me regresó el trade después de tener un 1-20, un 1-30 a favor mío, se me regresó. Ahorita se nos regresó uno, estaba en el 1-13, se me regresó, no pasa nada. Los que aseguraron y los que les dije en la clase, aseguren cuando está en perdón, aseguren un 1-1 o al menos pongan a punto de entrada. Listo. A mí se me regresó total. Me da igual, ¿sí? Me da igual. ¿Por qué? Porque mi gestión de riesgo y mi plan de trading me lo permite así. Listo, chicos. Entonces, saludos, gracias por conectarse, gracias realmente por el cariño que me brindan también. Todo esto lo hago con mucho, mucho amor para ustedes. Quiero aportarles un granito de arena en su proceso. Que el día de mañana, cuando estén en grandes ligas, facturando grandísimo, digan por allá. Por allá una vez un loco me metió a mí en un grupo de WhatsApp y le pude aprender unas cuantas cositas ahí. Entonces, muchas gracias, chicos. Ahí estamos en contacto por el grupo. Escriban, molesten allí de buena forma. Así que un abrazo enorme para todos. Feliz noche y sigamos aprendiendo. Chao, chao, chicos.